Bueno, y empezamos ahora con el tercer párrafo del 119, que es el delito de abuso sexual con acceso carnal, que tradicionalmente se conoce como violación, pero su nombre técnico es ese, abuso sexual con acceso carnal. La figura tiene una pena de 6 a 15 años, tiene una pena importante, y castiga al que, dándose la circunstancia del primer párrafo, cuando, dándose la circunstancia del primer párrafo, hubiera acceso carnal, vía vaginal, anal u oral, o cuando se da la introducción de partes del cuerpo que no son el órgano sexual masculino, o de objetos, vía vaginal o vía anal. Esta figura digamos, fue reformada muy recientemente, fue reformada en el año, si no me equivoco, en el mes de mayo del 2018, por lo cual los que tengan un código 2018 lo van a ver con su texto anterior a la reforma. Y es importante que tengan en cuenta esto porque la reforma es importantísima y es trascendental el sentido de lo que se reformó. Como les decía, con respecto, cuando hablábamos del abuso gravemente ultrajante, el abuso gravemente ultrajante vino a llenar un vacío, ¿no? Para poder dar justicia en el caso concreto, ciertos casos donde la legislación como estaba previo al 99 no permitía una solución del todo justa para ciertos casos muy humillantes que terminaban teniendo tratamiento de abuso sexual figura básica. Y el ejemplo preponderante de esto es el del abuso sexual cuando se da la penetración vía oral, cuando el sujeto activo obliga a la víctima a que le practique sexo oral. Lo que se conoce comúnmente como, no comúnmente, pero técnicamente se habla de la fellatio in ore. Ahora, con el texto o con el formato del código previo a la reforma del 99, cuando eran los delitos contra honestidad y la figura básica del abuso deshonesto, nos íbamos del mero contacto físico de una persona que le tocaba la cola a la otra a la penetración de órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima. Entonces, ese vacío era importante y sobre todo generó mucha controversia con lo que tiene que ver con el sexo oral. De hecho, la jurisprudencia y la doctrina estuvieron divididas hasta hace poco, y hace 20 años atrás la división era, por ejemplo, que de las cuatro salas de la Cámara de Apelaciones de Rosario había dos que consideraban que el abuso sexual vía oral era violación y había dos que consideraban que era abuso figura básica. Entonces era una discusión, era algo que el legislador argentino tenía que solucionar. Cuando se crea la figura del abuso gravemente ultrajante, parecía que la situación se terminaba de definir para ese lado, porque se creó prácticamente para resolver ese problema. Porque entonces el sexo oral no era abuso sexual con acceso carnal, no era violación, pero sí era gravemente ultrajante y tenía una pena de 4 a 10 años, que es una pena importante. Sin embargo, en el 2000, el texto, en el 99, cuando hablaba del abuso sexual con acceso carnal, del tercer párrafo, habla de cuando hubiera acceso carnal por cualquier vía. Entonces la discusión seguía abierta porque no decía vía vaginal y vía anal, refiriéndose a la violación. Decía cualquier vía. Entonces algunos seguían sosteniendo, no, si dice cualquier vía, la boca también es una vía. Y por ende sigue siendo violación. Entonces no quedaba muy en claro para qué habían agregado el gravemente ultrajante. Conclusión. En el 2018 se modifica, se lo reforma definitivamente, digamos, adquiere las características que tiene hoy en día, donde se menciona por primera vez en nuestro Código Penal cuáles son las vías para la penetración, para el acceso carnal, aclarando que son la vía vaginal, anal y oral. ¿Bien? O sea que cuando hablamos de violación o abuso con acceso carnal, hablamos de la penetración del órgano sexual masculino, del pene, vía vaginal, vía anal o vía oral. ¿Bien? A partir de esto, podemos decir, obviamente, que
sujeto activo puede ser, sujeto pasivo puede ser cualquier persona, hombres, mujeres, y no cabe nunca estuvo esa discusión porque siempre la vía anal estuvo reconocida como una vía idónea para la penetración. Ahora se agrega la boca y viene a terminar con aquella discusión que les comenté. Pero además, le agravan perdón, y cuando hablamos de sujeto activo, había una cierta discusión que todavía podríamos mantener respecto a esta primera parte del tercer párrafo, porque están quienes se preguntan si solo el hombre puede ser sujeto activo, ¿no? La respuesta es bastante, digamos, de sentido común. Si uno le preguntan si acá se castiga acceder carnalmente, o sea, penetrar con el órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima, solo el hombre puede ser sujeto activo. Algunos ahí agregaban y sostenían, por ejemplo, que podía ser que una mujer actuara a través de una persona interpuesta. Esto no fue admitido nunca por la doctrina. O sea, si una mujer manda a un hombre a que acceda carnalmente de otra persona, esto no es admitido porque es un delito de propia mano, no es un delito que pueda permitir el partícipe por persona interpuesta. Pero sí hay una interpretación como no dice, no castiga al que accediere carnalmente, castiga dice cuando hubiere acceso carnal. Entonces quedaba abierta la posibilidad de que haciendo una interpretación exegética, o sea, gramatical del tipo penal, que si nos encontrábamos en una situación si se quiere, digamos, un poco de laboratorio, no muy habitual, donde una mujer se haga acceder carnalmente por un hombre contra su consentimiento, contra el consentimiento del hombre, ella no es la que lo accede carnalmente, ella es la que es accedida carnalmente, ¿no es cierto? Pero el tipo penal no castiga al que accede carnalmente, castiga la situación que se da cuando hay acceso carnal, dice cuando hubiere acceso carnal. Y en ese ejemplo que acabamos de poner, si una mujer logra hacerse acceder carnalmente por un hombre contra su consentimiento, por ejemplo, si le pone una pistola en la cabeza y obliga a que el hombre le acceda carnalmente, en el acto hay un acceso carnal. El tipo penal dice hubiere acceso carnal. Entonces, con esa interpretación, para ese caso muy de laboratorio, se admitía a la mujer como sujeto activo. Hasta ahí puede ser muy de laboratorio, pero después puede haber una situación más poco o más frecuente, que sería una mujer teniendo relaciones sexuales con un menor de 13 años. Entonces, si una mujer que ya tiene responsabilidad penal, o sea, una mujer de 18 años, o podríamos evaluar desde los 16 incluso, una mujer con responsabilidad penal tiene relaciones sexuales con un hombre y todavía no alcanzó los 13 años de edad, como vimos en la figura básica, siempre va a haber abuso sexual. Y si hay penetración, siempre va a ser violación. Entonces, en esa interpretación que yo le acabo de decir, agarrando el hubiere, podría ser sujeto activo la mujer, por ejemplo, mayor de edad, que tiene relaciones sexuales con un menor de 13 años. Ninguno de los dos casos son casos habituales, ninguno de los dos casos son los que importan cuando estamos refiriéndonos a esta figura, donde no es el problema la mujer como sujeto activo, pero son supuestos que la doctrina trata, son supuestos que se han debatido, entonces yo más que nada por eso se los menciono. Esto cuando hay lo que comúnmente conocíamos como acceso carnal. Pero el texto actual agrega a la penetración del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima, por las vías que ya nombré, agrega la introducción de partes del cuerpo que no son el pene y la introducción de objetos. El tercer párrafo, a ver si lo encuentro acá el código, dice, o realizare actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, o sea, por la vía anal o por la vía vaginal. Deja fuera a la vía oral. Entonces ahora cambió por completo el sentido del tipo penal, porque ya no es simplemente la penetración
del pene en el cuerpo de la víctima hombre o mujer, vía vaginal, anal, oral, sino que además puede ser cuando se genere la introducción de parte del cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, los dedos, o la introducción de algún objeto en el cuerpo de la víctima, deja fuera, este ejemplo, deja fuera estos casos, este último supuesto, tanto la introducción de parte del cuerpo que no sea el pene, como de objetos, a la boca, ¿no? O sea, la introducción de dedos, por poner un ejemplo, en la vagina, hoy es abuso sexual con acceso carnal, hoy es violación. Tiene una pena de 6 a 15 años. Deja fuera la introducción de dedos en la boca, expresamente el tipo penal. ¿Bien? Con esto, esta discusión sobre si la mujer puede ser o no puede ser sujeto activo del abuso con acceso carnal queda zanjada, por lo menos respecto a esta segunda parte, donde obviamente que también la mujer puede ser sujeto activo al igual que el hombre. No es mucho más lo que hay para destacar respecto al abuso con acceso carnal. Tengan en cuenta, bueno, hay todo lo que hemos dicho y todas las aclaraciones que hicimos respecto a la figura básica, incluso al agravante del abuso gravemente ultrajante, también se aplican para esta figura. Tengamos en cuenta que la lesión que provoca cualquier abuso con acceso carnal, más que otros abusos, es más psicológica que física, pero también el contenido punitivo de la figura abarca, comprende el daño físico, ¿no es cierto? O sea, las lesiones que puedan producirse en la vagina o en el ano, o las lesiones propias de un forcejeo, como puede ser lastimaduras en parte del cuerpo por la acción defensiva de la víctima, quedan abarcadas dentro del contenido punitivo, dentro de los 6 a 15 años previsto por el tipo penal, donde lo que preponderantemente castiga es el daño moral, el daño psicológico que los abusos ocasionan. ¿Bien? Veremos ahora en el siguiente video agravantes de agravantes, porque vamos a ver una serie de circunstancias que agravan, algunas a la figura básica y otras al segundo y al tercer párrafo exclusivamente. ¿Bien?